Buenos días tengan todos, que Dios les bendiga. Les quiero invitar a cerrar sus ojos, por favor, para hacer una oración, pedirle a Dios. Señor, gracias a ti te damos, Padre. Tú eres el Dios de los cielos, el Todopoderoso, el que reina y vive para siempre, Señor. Tu palabra dice que desde donde sale el sol hasta donde se pone, Señor, tu nombre es grande. Y se ofrece sacrificio a tu santo nombre, Señor. Porque tú eres Rey, eres Señor y eres Todopoderoso. A ti sea la gloria y la honra, Padre, por siempre y para siempre. Padre, rogamos que tú nos bendigas, porque creemos, Señor, tú tienes mucho que darnos y mucho que enseñarnos. Bendice cada familia, Señor. En el nombre de Jesús, a ti te lo rogamos. Amén. El día de hoy vamos a dar el primero de dos estudios que tiene que ver, el primero de ellos, con las malas decisiones que puede tomar alguna persona y así a su vez afectar a toda una familia. Ya el segundo hablaremos de aquellas decisiones que pueden ser buenas, pertinentes, para así bendecir a tu familia. Es decir que el estudio del día de hoy tiene que ver o lleva como título las malas decisiones que afectarán a tu familia. Para ello quiero invitarte a que leamos en el libro de Eclesiastés, por favor, primeramente. Capítulo 3, versículos 11 y 12, dice la Escritura de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. De estos dos versículos que nos habla la palabra de Dios aquí en el libro de Eclesiastés, podemos rescatar cuatro verdades muy importantes. La primera de ellas, la Escritura dice que todo lo hizo hermoso en su tiempo. Es decir, toda la creación, los cielos, la tierra, el mar, las estrellas. Un hombre llamado Immanuel Kant, el cual llegó a ser un pensador, un filósofo, el cual adelantó mucho en la ciencia, el derecho, la moral, la religión, en la historia. Él era de Prusia, un hombre alemán. Él dijo unas palabras, las cuales son muy importantes. Él dijo: dos cosas llenan mi alma, de una admiración siempre creciente: el cielo estrellado por encima de mí y la ley moral dentro de mí. Eran palabras de este hombre llamado Immanuel Kant, un filósofo, haciendo referencia a esto que menciona el libro de Eclesiastés. Todo lo hizo hermoso en su tiempo el Señor Jesucristo. A cada uno de nosotros, en un principio, todo lo hizo bien el Señor. En otra parte de estos versículos, refiriéndose al ser humano, dice la Escritura que puso eternidad en el corazón de ellos. Decía un hombre llamado Friedrich Durman, él decía: cuando una persona está muriendo, solo cuenta la eternidad, ya no cuenta nada más. Y es que Dios efectivamente ha puesto eternidad en cada uno de nosotros. En este mundo estamos de paso, somos extranjeros y peregrinos. Podríamos llamarnos así como advenedizos, porque no pertenecemos a este mundo. O sea, nosotros, nuestra alma tiene trascendencia eterna, para bien o para mal. De hecho, esto me recuerda un testimonio de un niño el cual estaba al borde de la muerte, y en ese momento un aire pasó y abrió las cortinas de ahí de su ventana, y en ese momento este niño, al estar ahí, su madre le dijo: madre mía, ¿has visto las montañas? Y su madre le dijo: hijo, no hay ninguna montaña aquí que podamos ver. En un momento más le dijo: oye madre, ¿has escuchado tú el cantar de los ángeles? Y su madre le dijo: hijo mío, aquí no hay ningún cantar de ángeles en este momento. Y nuevamente le dijo: ¿ves, madre mía? Ahí viene el Señor Jesucristo, el cual me llevará por las montañas. Ha dicho que voy a estar por la eternidad con Él. Adiós, mamita. Y fue un testimonio verídico y el niño se fue con el Señor Jesucristo. O sea, él testificaba una cosa: mi vida aquí no acaba, tiene trascendencia eterna. Me voy para estar por siempre con el Señor Jesucristo. Y es que nosotros estamos, reitero, de paso en esta vida. Aparte, otra verdad que destaca en estos versículos dice que el hombre no alcanza a entender la obra de Dios del principio al fin. Una obra muy especial que ha hecho en cada, o quiere hacer en cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que no entendemos nosotros, que nunca vamos a entender, pero que un día el Señor Jesucristo allá nos las revelará. De hecho, el libro de Deuteronomios dice una verdad muy grande: que las cosas ocultas son de Dios.
Un día se las hablará a los suyos estando en aquel lugar. Y por otro lado, debemos entender que el mayor bien que nosotros podemos hacer en esta tierra es entregar nuestra vida al Señor Jesucristo. Es lo que traerá mayor beneficio a nuestras vidas. Es decir, que nosotros debemos entregar nuestra vida, debemos entregar nuestra mente, nuestra alma, nuestras fuerzas, como lo dice el mandamiento primero. Debemos entregarlo todo. ¿Para qué? Para así honrar, para así glorificar el nombre de Dios. Aquel que nos otorgó, como dice la Escritura, la imagen de Él mismo. A cada uno de nosotros nos ha otorgado la imagen, la semejanza de Él. No fue al animal, no fue a la planta, no fue a un pez. O sea, no fue a alguna cosa material, sino fue a nosotros. Él desea de nosotros que le entreguemos nuestro ser, nuestra vida, nuestra alma, todo nuestro ser. Es decir, Él espera fidelidad, obediencia. Él espera rectitud y todas las cosas por parte de nosotros. Dios es lo que espera. Él espera que hagamos bien en esta vida. Mas, sin embargo, como nosotros sabemos, por lo que escuchamos, lo que nos rodea, o quizá tú mismo dentro de tu hogar, en tu familia, ha habido malas decisiones. Muchas familias, muchos individuos han tomado malas decisiones, no entendiendo que Dios puso eternidad en el corazón de sus vidas. La gente, lamentablemente, el día de hoy está viviendo su vida como si su vida terminara. Por ahí hay un dicho que la verdad está mal dicho, porque las personas dicen, vive como puedas, porque solamente se vive una vez. Es decir, disfruta esta vida. Y la vida se puede disfrutar sin pecar. La vida se puede disfrutar sin hacer cosas injustas. Dios así nos los enseña, mas sin embargo mucha gente está tomando muy malas decisiones para así corromper su vida, pasando por alto así los mandamientos de Dios, afectando su persona misma y afectando a muchas otras personas, olvidándose que Dios puso eternidad en el corazón o ignorando que Dios puso eternidad en el corazón de las personas. Y cuando habla Dios de la eternidad que puso en nuestros corazones, habla de que la vida no termina en este mundo. O sea, la vida, nuestra alma, tiene trascendencia eterna y hemos de llegar a un lugar donde Dios nos habrá de juzgar y habrá de decidir si estamos por la eternidad con Él o si Él nos aparta de su presencia por la eternidad. Muchas familias no están tomando en cuenta esta verdad tan grande. Muchos individuos, muchos padres o madres de familia no están tomando en cuenta ello. No le están dando peso a esta verdad acerca de que nosotros o Dios puso eternidad en nuestros corazones. Es decir, nosotros estamos de paso y el día de mañana Dios nos va a juzgar. Perdón que lo vuelva a mencionar, pero un día Dios va a decidir si estás con Él o Él te aparta por la eternidad. La Biblia, en el libro de Ruth, que es el libro que vamos a estar estudiando el día de hoy, vamos a ver cómo una persona, lejos de darle peso a esta verdad, lejos de entender que Dios puso eternidad en el corazón, en el alma de las personas, decidió mirar por otras cosas que son pasajeras, o sea, que son fugaces. De hecho, Jesús dijo, los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, hay cosas que son eternas y ello tiene que ver con tu alma, con tu vida. Pero hay cosas de este mundo que van a dejar de ser. En Ruth capítulo 1, versículo 1, habla acerca de una familia. Habla de un individuo que tomó una decisión y veremos poco a poco cómo esta no fue una buena decisión por parte de esta persona. Dice la Escritura, aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra. Y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y sus 2 hijos suyos, dice la Escritura. Es decir, aquí debemos entender que esta historia del libro de Ruth que nos narra la Escritura es paralela a lo que ocurría en los días de los jueces. Esto ocurrió en los días de los jueces. Es decir, que en aquellos días la Biblia nos dice que la gente, el pueblo de Dios, hacía lo malo ante Dios. Aparte de ello, la Biblia nos menciona ahora que vino un mal añadido en estos tiempos. La Escritura dice que hubo hambre en la tierra. Y en aquel momento, cuando la gente hacía lo malo y vino aquella hambre, la Escritura dice que un varón llamado Elimelech se fue de Belén a Moab para morar ahí en aquella tierra. Y bueno, la razón primera, no sabemos si fue la maldad, no sabemos si fue el hambre que había venido
aunque dice la Biblia que había venido un hambre en toda la tierra? O quizá fue la incredulidad, o quizá fue el ver a su familia que estaba teniendo ciertas carencias y decidió ir a buscar mejor suerte. Mas sin embargo, pues dice la Escritura que ellos llegaron a aquel lugar y este hombre llamado Elimelec, lo cual significa su nombre, mi Dios es rey, pues no se veía que tuviera mucha confianza en las promesas de Dios, porque Dios había decidido o había hablado ciertas promesas que tenían que ver para con su pueblo. Tú lo puedes ver desde los días que Dios comienza a tratar con aquel pueblo de Egipto, donde dice la Escritura que venían plagas, o sea, venían ahí situaciones adversas a la tierra de Egipto, pero la Biblia dice que en Gosén había luz, había bendición, no llegaba la oscuridad, no llegaban las plagas, no llegó la muerte, es decir, muchas bendiciones había para el pueblo de Israel en la tierra de Gosén. Pero alrededor dice la Escritura que había ahí ciertas pestes, había muerte, o sea, venían enfermedades, venían situaciones diferentes, pero al pueblo de Dios, Dios mismo lo guardaba. En aquel tiempo, Elimelec decidió una cosa: abandonar aquellos lugares a sus familiares para irse a otro lugar llamado Moab. Para poder llegar a Moab significaba que este hombre pues se trasladase de allá de Belén a Moab. Pues había dos formas. La primera era irse caminando y rodear por el mar muerto. Es decir, debía de caminar 120 kilómetros haciendo una U. Es decir, Moab está al sureste, pero en medio entre ambos está el mar muerto. Y para poder llegar de Belén hasta Moab son más o menos 120 kilómetros. Ya si decía caminar y cruzar por una barca en el mar muerto, eran cerca de 60 kilómetros. Es decir, tuvieron que hacer toda una travesía. Tuvieron que trasladarse hasta aquel lugar. Fue caminando, fue en camello, fue en caballo, fue parte caminando, parte en una barca. La Escritura no nos dice ello. El mar muerto tiene una anchura de 16 kilómetros, por lo cual te digo que debieron haber caminado unos 60 kilómetros. O sea, caminado parte y unos 16 kilómetros pasar el mar muerto. O sea, eso significó que ellos tuvieron que trasladarse. A lo mejor ahí vino el cansancio con las cosas. O sea, fue toda una travesía la que hicieron esta familia. Ahora, los moabitas, a donde fueron a vivir estas personas, son aquellas personas que vinieron del incesto que ocurrió de las hijas con Lot. Cuando Dios destruye Sodoma y Gomorra, estas mujeres piensan que ya no hay hombres en la tierra y éstas se meten con su padre. Y de ahí que vienen los moabitas. De hecho, Moab quiere decir lo que salió del padre. Bueno, en aquel lugar llegaron a vivir estas personas buscando una mejor manera de vivir. Es lo que buscaba este hombre llamado Elimelec, lo cual significa Dios es mi rey. Pero ahora esta persona estaba en aquel lugar y es muy importante entender, así como le ocurrió a Lot, el cual él entendía que la gente de allá de Sodoma era mala, que no buscaban ni temían a Dios, mas sin embargo la Biblia dice que él fue acercando sus tiendas más y llegó el grado en que estaba entre ellos. Pero esa sociedad corrompió a su esposa, corrompió a sus hijas, es decir, comenzaron a degradarse poco a poco, cada vez más. Ahora vemos una historia similar. Ellos estaban lejos de su ciudad, de su pueblo, lejos de sus familiares y venían a vivir, a convivir, a interactuar entre personas que no tenían temor de Dios, que eran contrarias a los mandamientos de Dios. Eran personas que definitivamente nada tenían que ver con Jehová de los ejércitos. La Biblia dice aquí en Ruth, capítulo 1, versículo 2, dice la Escritura: el nombre de aquel varón era Elimelec y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Maalón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. El viaje había terminado. ¿Cómo lo hicieron? No dice la Escritura. Pero gracias a Dios y su misericordia llegaron sanos y salvos. Se quedaron en aquel lugar. O sea, buscaban una oportunidad de vida. La Biblia dice que Dios todo lo hizo bueno en un principio y Dios dice en su palabra que puso eternidad en el corazón de los hombres. Y es algo muy importante que siempre debemos de tener en mente nosotros.
que Dios ha puesto eternidad en nuestros corazones, en nuestra alma. Amado, este cuerpo o esta vida un día dejaremos de estar, pero un día llegaremos delante de Dios para que Él decida lo bueno o lo malo para nosotros. Y no porque Él tanto lo decida, sino tus hechos y tus obras, las de cada uno, decidirán a dónde Dios nos ha de mandar. Amado, las cosas materiales son importantes, pero por toda la Escritura, la Biblia nos enseña que las cosas materiales, cuando se ponen en la balanza con lo espiritual, con tu alma, pasan a ser secundarias. Buscad primeramente el reino de los cielos. No os afanéis por el día de mañana. ¿No es la vida más que el alimento? O sea, Dios siempre ha puesto como prioridad esto, el alma, porque Él sabe que tiene trascendencia eterna. Mas este hombre, al parecer, no tenía en cuenta ello. Quizá lo sabía, quizá no le dio peso, al igual que muchos de nosotros sabemos que un día hemos de morir. Un día dejaremos de estar en esta tierra para llegar y darle cuentas al Dios del cielo, y ya que Él decidirá lo bueno o lo malo, lo vuelvo a mencionar. Este Elimelec, al parecer, no le importó mucho lo eterno, sino lo material, lo cual lo llevó a tomar decisiones apresuradas. El significado de su nombre era Dios es mi rey, mas sin embargo en sus hechos parecía todo lo contrario. En Ruth capítulo 1 versículo 3 y 4 dice la Escritura algo. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años, dice la Escritura. O sea, ¿qué vemos? Que primeramente se atravesó un personaje, el cual ellos, pues, seguramente ni les pasaba por la mente. Y a la verdad, ¿quién de nosotros piensa en la muerte? Pues déjame decirte que a la verdad yo siempre la tengo muy presente, porque yo sé que un día voy a entregarle cuentas a Dios. Este hombre no había planeado y él no fue para encontrarse allá con la muerte. Y ninguna persona sale a algún lugar, antes bien hay muchas personas que se encomiendan a Dios para ir y regresar con bien y no encontrarse con la muerte. Este hombre, yo no sé si había pensado en ello. Yo no sé si él sabía o si entendía o si le daba peso que Dios había puesto eternidad en su corazón. Pero aquí la Biblia dice que llegó la muerte, la cual seguramente no tenía planeada. Y es que nosotros no podemos planear o nadie planea su muerte. Podemos pensar en ella. Podemos prepararnos para encontrarnos con ella, pero ninguna persona planea su muerte. Aquí fue muy trágico. Y dice la Escritura que llegaron a aquel lugar y ahí se encontraron con este personaje, la muerte. Elimelec se encontró con la muerte. Él buscaba algo mejor para su familia, hablando materialmente. Es lo que nos dice el contexto. Mas sin embargo, él nunca pensó que llegaría la muerte en ese momento. O sea, la muerte les importunó. La muerte llegó para frustrar sus planes. O sea, la muerte se apareció en ese momento para la familia. Porque déjame decirte que la muerte no avisa, no respeta los tiempos. La muerte no te avisa. La muerte solamente viene y te lleva. Y a este hombre le ocurrió como aquella narrativa de la muerte en Terán, ¿verdad? La cual hemos aquí mencionado. Dice aquella narrativa que ocurrió allá en Terán, capital de Irán. Dice que un hombre, un rey, caminaba por su palacio. Y de repente el hombre, al ir caminando y meditando en su palacio, vino un siervo para decirle: Señor, Señor, la muerte me persigue. Y el Señor, así, al ver a su siervo escandalizado, le dijo: sí, está bien, pero ¿qué quieres que yo haga? El siervo le dijo: Señor, dame el caballo más veloz que tú tengas para escapar a Terán. El Señor le dijo: está bien, toma el caballo más veloz y vete para Terán. El hombre agarró el caballo y se marchó velozmente para Terán. Siguió caminando y meditando. Ahora en la muerte. O sea, no sé si él sabía que Dios había puesto eternidad en el corazón de él y de su siervo. Pero el hombre se fue. Y dice la narrativa que se encontró con la muerte nuevamente. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Que ahí le dijo el rey a la muerte: oye, ¿por qué has asustado a mi siervo? ¿Por qué lo has venido a buscar aquí a mi palacio? La muerte le contestó: oye, no, yo no vine aquí por tu siervo. Yo solamente aquí voy de paso, porque me dirijo a Terán, tengo una cita con un hombre. Y allá se fue a encontrar con la muerte aquel hombre. Amado, es que es una realidad. Hace unos meses, la periodista deportiva llamada Jessica Redfield
Esta mujer publicó en su blog una corriente de pensamientos diciendo ella: el 5 de junio viví por primera vez las locuras de un asesino. Sí, en el patio de comidas dentro de un centro comercial. Ahí estábamos nosotros disfrutando de la comida cuando un loco comenzó a disparar desesperadamente y ahí hirió y mató a algunas personas. Es por eso que ahora les digo, siempre digo que todos los momentos de la vida son una bendición. Un abrazo a un familiar, un beso a un ser querido, la convivencia con tu hermano. Hoy les digo que disfruten la vida al máximo. Es lo que dijo aquella periodista llamada Jessica Redfield. Pero ¿qué ocurrió? El 20 de julio, ella convenció a un amigo para que fueran a ver aquella película a las 12 de la noche llamada la de Batman, el Caballero de la Noche. Y ahí en aquel lugar, el 20 de julio, entró un joven estudiante de medicina, lanzó unas granadas, gases lacrimógenos y comenzó a disparar contra todos. Pensaban que era parte del show, pero en ese momento aquella periodista falleció porque fue una de las víctimas de esta persona. Un mes antes se había enfrentado con la muerte, pero ahora, un mes después, ¿qué es lo que ocurría? La muerte la tomaba. Amado, es que ninguno tenemos la garantía de que vamos a vivir por la tarde, por la noche, o el día de mañana, en una semana, en un mes o en un año. Amado, cuando una persona es librada en un accidente, en un atentado, o cuando es librada en una enfermedad, no puede decir: me libré de la muerte, he vencido a la muerte. No, más bien se te ha dado la oportunidad de vivir un poco más. Pero ¿quién va a vencer la muerte? La Biblia dice que está establecido para el hombre. Es un decreto ya, que cada uno de nosotros moramos, ya sea hoy, sea mañana, sea en un año, sean 5, en 50 años, solamente Dios lo sabe. Pero no hay hombre que venza a la muerte. El único que ha vencido a la muerte es el Señor Jesucristo. Y Él es el único que te puede dar vida. Y si tú no estás en Cristo Jesús, sencillamente estás muerto. Solamente te quedan días, meses, años de vida, pero te vas a enfrentar con ella y has de morir y te ha de tomar y te va a llevar al Hades. Solamente que Dios tome tu vida será muy diferente. Pero no hay hombre que pueda vencer a la muerte, amado. No hay nadie. Elimelech se vio sumergido en las cosas secundarias por un momento. O sea, secundarias pero lícitas. Porque es lícito que el hombre trabaje. Es lícito que el hombre procure a su familia. Es lícito que el hombre se desenvuelva. Pero Elimelech no estaba preparado para encontrarse con este personaje llamado a la muerte. Él iba a otras cosas, a la ciudad de Moab, mas sin embargo se encontró con este personaje. ¿Estaba preparado o no estaba preparado? Amado, como podremos ver más adelante, esta persona no estaba preparada para morir. Su prioridad no era el reino de los cielos. Su prioridad no eran las cosas del cielo. Su prioridad eran las cosas terrenales, las cosas de este mundo. Ahora no podemos decir qué edad tenía. No podemos decir si era muy viejo, si era una persona anciana, este hombre llamado Elimelech. Lo que sí podemos entender es que estuvo dispuesto a caminar 60 kilómetros o 120. No sé cómo lo habrá decidido, pero eso nos habla que tenía fuerzas de alguna manera, que aún tenía años de vida, que él podía aún hacer muchas cosas para el reino de los cielos, mas sin embargo él decidió otra cosa. ¿Qué fue lo que decidió? Buscar las cosas de este mundo. Y no era malo que él trabajara para su esposa, para su familia. Eso no es malo, es un deber que tiene cada uno de aquellas personas que tienen la responsabilidad con sus seres queridos, amado. Mas sin embargo este hombre se encontró con la muerte. La muerte se presenta. Independientemente de las decisiones que hayas tomado, buenas o malas, la Biblia nos dice que de qué aprovecha al hombre ganar el mundo si éste pierde su alma. O sea, porque Dios puso eternidad en el corazón tuya. Tú no puedes dar una recompensa, tú no puedes dar dinero a cambio para que Dios de alguna manera diga: está bien, paso por alto tus pecados, paso por alto tus malas decisiones, paso por alto tus malas obras, pásale al reino de los cielos. No, amado, ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo? No hay oro, no hay plata, no hay cosa material, no hay obra que pueda convencer a Dios para que te dé la salvación o para que perdone tus pecados. Sencillamente Dios juzgará de acuerdo a las obras, sean buenas o sean malas. Pero amado, al final de cuentas Él verá cómo está tu alma, si fue restaurada o si Él te otorgó el perdón de pecados o no te lo otorgó. La Biblia, Jesús mismo refirió una parábola
En Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21 dice la Escritura, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, Elimelec, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro y no es rico para con Dios. Todo lo hizo hermoso en un principio. Dios ha puesto eternidad en nuestro corazón, pero el hombre no alcanza a entender la obra de Dios del principio al fin. Él tenía planeado ir allá a realizarse en Moab. Yo no sé si tenía muchos bienes Elimelec o no tenía, amado, pero si tú lees la Escritura, más bien podemos decir que sí tenía bienes. Cuando se lee la Escritura, hay un hombre llamado Boaz que redime a esta mujer llamada Ruth. Y dice la Biblia que con aquel que conviene, un pariente dice, me quedaré con los bienes de Elimelec y los de sus hijos. Tenían bienes, amado, los cuales habían dejado en aquel lugar. Aquí la parábola nos dice una cosa, que este hombre ya tenía muchos bienes, pero dijo, ahora ¿qué voy a hacer? Tengo muchos y no tengo dónde guardarlos. Y este hombre lo que hizo fue planear, construir unos graneros y ahí meter todos sus bienes. Y dice la Biblia que cuando este hombre ya había acabado, dijo, alma mía, descansa, come, regocíjate, porque muchos bienes tienes. Mas dice la Escritura que en ese momento vinieron y le dijeron, Elimelec, porque creo que le podemos poner a esa parábola el nombre de esta persona llamada Elimelec. Elimelec, hoy vienen por tu alma. Y lo que tienes, Elimelec, ¿de quién va a ser? Teniendo sustento y abrigo, esté contenta la gente, dice la Escritura. Salomón, amado, después de haber alcanzado muchos bienes materiales, y yo creo que bienes que cualquier hombre que existe hoy en esta tierra, él alcanzó muchos bienes materiales. Pero mira, después de haber alcanzado muchos bienes materiales, después de haber obtenido, de haberse realizado, de haber construido su reino, después de haber acumulado muchas riquezas, y estamos hablando de cosas que son lícitas y necesarias para poder subsistir en este mundo, mas sin embargo no son una prioridad, pasan a ser secundarias, pero son necesarias. Eclesiastés 2, versículo 18 al 21, dice la Escritura. Asimismo aborrecí todo mi trabajo que había hecho debajo del sol, el cual tendré que dejar a otro que vendrá después de mí. Y quién sabe si será sabio o necio, el que se enseñoreará de todo mi trabajo en que yo me afané y en que ocupé debajo del sol mi sabiduría. Esto también es vanidad. Volvió por tanto a desesperanzarse mi corazón acerca de todo el trabajo en que me afané y en que había ocupado debajo del sol mi sabiduría. Que el hombre trabaje con sabiduría y con ciencia y con rectitud, y que haya de dar su hacienda a hombre que nunca trabajó en ello, también es esto vanidad y mal grande, dice la Escritura. Fíjate, vanidad, transitorio, algo insatisfactorio, llegó a decir este hombre llamado Salomón. Vanidad de vanidades, lo cual es una vaciedad, es algo transitorio. Es algo que dejará de ser, es algo que pasará. Él dijo, pues ¿de qué sirve esto? Es vanidad y mal grande. La pregunta era, ¿para quién trabajaba Elimelec? ¿Para qué dejó allá Belén y se fue a Moab? ¿Para qué dejó allá bienes materiales para irse a realizar ahora en Moab? Amado, es muy importante entender para quién se trabaja. ¿Trabajas para tus hijos? Está bien. Es bueno, o sea, qué bueno que se tenga metas y se debe de tener metas, pero esas metas no deben de estorbar o no deben distraer tu pensamiento para que dejes de pensar que Dios puso eternidad en tu corazón. O sea, esas metas no deben distraerte ni apartarte de los caminos de Dios, porque a final de cuentas, si te metes, te sumerges y te afanas en las cosas materiales, ¿para quién serán los bienes?
¿Qué sabes tú si el hombre que va a tomar lo que es tuyo el día de mañana, si será sabio? ¿Cómo lo habrá de utilizar? ¿En qué lo habrá de gastar? ¿Qué sabemos nosotros? No podemos decir, es que mi hijo, mi familiar, es que aquella persona lo va a utilizar para bien. Amado, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual puede corromper y ha corrompido a muchas personas. A fin de cuentas, ¿de quién será todo lo que ha acumulado la persona? ¿Sabes? Lo que acumuló Elimelec, lo que acumuló los hijos de Elimelec, todo lo que tenían pasó a ser de un pariente. Gracias a Dios que era sabio, que era misericordioso, este pariente, que era un hombre de bien, pero si no hubiese sido así, amado, ¿qué habría sido de todo su trabajo, de todos sus bienes? ¿En manos de quién habrían acabado el esfuerzo, el dinero, los desvelos, o sea, las malpasadas? O sea, ¿para quién hubiese sido todo lo que Elimelec había construido? Amado, nosotros no sabemos, ninguno lo sabe. El dinero es necesario, pero hay algo más importante por lo cual nosotros debemos luchar, por lo cual nosotros debemos afanarnos, y es nuestra alma, por buscar el reino de los cielos. Es muy importante entender que con esto no demeritamos ni estamos descalificando el esfuerzo de la gente para realizarse, para poder alcanzar alguna meta, tener proyectos, realizar algo en esta vida, ser alguien en esta vida, no se descalifica. Pero cuando ello te distrae, reitero, o te aparta de los caminos de Dios, se debe de hacer a un lado. Porque lo primero es lo de Dios. Lo primero son las cosas del reino. O sea, lo primero es que veas tú por tu alma, amado. Que veas por tu salvación. Porque si no, el día de mañana, por lo que trabajaste, por lo que te afanaste, ¿de quién será? ¿Para quién será? ¿Para una sociedad? ¿Para darlo en ayuda al gobierno y que construyan cosas? No sé qué tantas cosas pueden construir. O sea, ¿para quién será? Esto que menciono no es motivo para que la gente se vuelva o tome como pretexto y se hagan las personas holgazanes, infructíferos. No, al contrario, se debe de trabajar. La gente se debe de esforzar, pero que lo terrenal no te distraiga de lo eterno. Se debe de buscar a Dios. Este hombre llamado Elimelec habrá sido un ejemplo para su familia. Este hombre llamado Elimelec habrá sido un ejemplo de fe, de hechos, de en verdad, de obediencia a los mandamientos de Dios. Habrá sido un ejemplo de verdad. O sea, ¿qué le dejó a sus hijos? Aparte de lo material, la Biblia dice entonces que el padre murió, y ahí que vemos que la pobre mujer quedó viuda con 2 de sus hijos. Es decir, ahora no solamente la mujer llamada Noemí vivía en tiempos difíciles, contrarios, donde la gente hacía lo malo delante de Jehová. No solamente vivía tiempos donde había hambre en la tierra. Ahora se añadía otro mal a la vida de esta mujer. Ahora llegaba a ser viuda, llegaba a ser una mujer sin esposo. Ahora venía a ser una mujer desamparada, lejos del pueblo, de sus familiares. Bueno, amado, ¿cuántos males más se le pueden agregar a la vida de una persona que ya está así? Tiempos donde se hace el mal, tiempos donde hay hambre, o sea, tiempos donde ahora llegaba la viudez, ya no tenía a esa ayuda idónea, porque aquel hombre junto con ella tomaron la decisión de irse hasta Moab. Ahora era ella sola con sus hijos. Pero al igual que Lot, al igual que Manoa, de los personajes que hemos estado hablando, estas personas o este hombre llamado Elimelec y esta mujer llamada Noemí con sus hijos sabían de los mandamientos de Dios, conocían principios, sabían cuál era el camino que Dios había trazado, el cual ellos debían de seguir. Mas sin embargo, la pregunta es, ¿obedecieron al mandamiento de Dios? ¿Buscaron primeramente el reino de los cielos? La pregunta es, ¿se fueron de misioneros para predicar y extender el reino de los cielos? Salieron por otras prioridades, las cuales, reitero, son lícitas, pero pasan a ser secundarias cuando se anteponen a las cosas celestiales. Ya no estaba el esposo, ya no estaba ahí su marido. Ahora la mujer, ¿qué habría de hacer? Este hombre no había promovido la fe, no había promovido el amor, es decir, no sembró la fe, el amor, la justicia, el buscar primeramente el reino de los cielos. A lo mejor, no dudo que lo haya hecho de labios para afuera, pero en los hechos, ¿qué les estaba enseñando a sus hijos? ¿Qué les estaba? No estaba haciendo ejemplo. Los hijos no vieron en Elimelec un testimonio,
Los hijos no vieron el temor de Dios en la vida de su padre. O sea, los hijos vieron todo lo contrario, un afán, un aferrarse por las cosas materiales. Yo no dudo que los hijos le hayan dicho: Padre, ¿por qué dejamos nuestro hogar, nuestra familia, nuestra gente? ¿Por qué dejamos nuestros terrenos, nuestros bienes para ir a un lugar desconocido? Padre, ¿por qué nos llevas a aquel lugar? Mas sin embargo, Elimelec con Noemí se llevaron a sus hijos. Ahora yo no creo que Elimelec haya elegido un lugar de extranjeros para morir allá. No, él no lo planeó, pero ahora ya no estaba Elimelec. No dudo aún que Elimelec, antes de morir, como mucha gente, pasó a hacer muchos encargos. Hijo, yo te encargo que ames a Dios, que no te apartes de Dios, que ames a tu prójimo. Oh, yo te encargo que honres a tu madre, que me honres a mí aún estando muerto. Yo te encargo, hijo mío, que guardes y observes los mandamientos de Dios. Esfuérzanse y sean valientes como Josué. A lo mejor en ese momento, si el padre les hizo encargo a sus hijos, a lo mejor habrán dicho: papá, ¿de qué nos estás hablando? Nosotros hemos visto otro testimonio en ti, porque ahora nos pides algo que ni tú mismo hiciste. O a lo mejor por el dolor que estaban sufriendo: sí, padre, sí te obedeceremos, sí amaremos a Dios, amaremos a nuestro prójimo. Pero la pregunta es, ¿lo hicieron? O sea, muchos encargos se pueden hacer. Nosotros como padres podemos pedirle a los hijos: ama, respeta, sé una persona obediente, ama a Dios, guarda los mandamientos, teme a Jehová, no mientas, no robes, no esto, no el otro. Pero ¿y el padre lo está haciendo? ¿Los hijos están viendo? ¿No la Biblia dice que el hijo hace lo que ve hacer al padre? Así es como nos enseña la Escritura, la palabra de Dios. Este hombre llamado Elimelec murió, amado. Sin embargo, amado, ¿qué habrán hecho más adelante? La gente ya cuando está muriendo, la gente cuando ya no tiene fuerzas, la gente cuando ve que sus hijos, su familia se está destruyendo, es cuando hacen cargos o comienza a pedir favores, comienza a rogar para que le ayuden. Te doy un ejemplo. En Lucas capítulo 16, versículos 27 al 31. Un hombre que era judío, un hombre que le llamaba padre Abraham a una persona, un hombre que conocía los mandamientos, era un hombre instruido, era un hombre que conocía el camino trazado, pero ¿qué hizo en su vida? Se dedicó a los deleites de este mundo, a los placeres, al confort. Dice la Escritura: entonces le dijo: te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham les dijo: si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. O sea, ¿qué ocurrió aquí? Habla de un personaje del cual la Biblia solamente dice que era el rico y Lázaro. Y este hombre vivió en deleites, en fiestas, en confort. O sea, se olvidó y conocía los mandamientos. Hizo a un lado el reino de los cielos para buscar, sumergirse y afanarse en lo material. Pero cuando este hombre muere y cuando Lázaro muere, la Biblia dice que por Lázaro vienen unos ángeles y el otro solamente lo llevan al Hades, dice la Escritura. Es ahí cuando Jesús recorrió el velo de la eternidad. Habló Jesús ahí de que en el corazón del hombre Dios puso eternidad. Es ahí donde Dios le habló a la gente diciéndoles: miren, aquí son extranjeros y peregrinos, van de paso y un día van a llegar a aquel lugar. Y ahí yo decidiré a qué lugar van, si al seno de Abraham o van al lago de fuego. Y ahí estaba ese hombre rogando y pidiendo, haciéndole encargos: padre Abraham, pídele a alguien, dile a Lázaro, dile que manda un profeta, manda a alguien que testifique para que mis hermanos no vengan a este lugar. Ahora estaba preocupado. Ahora venían los encargos, pero la cuestión aquí era que el hombre ya había muerto, el hombre ya estaba en el Hades. Y Abraham fue claro y le dijo: mira, es que no se puede, hay una gran cima entre ustedes y nosotros. Ustedes no pueden venir aquí, ni nosotros podemos estar allá. O sea, es imposible, el tiempo ha pasado, o sea, ya no es oportuno, las cosas están hechas y ahora lo que queda es solamente cosechar lo que sembraste. Para Elimelec había llegado el momento de cosechar. La muerte le llegó, ya no tuvo oportunidad ni fuerza, ya no hubo oportunidad de ser ejemplo para sus hijos, para los demás. Ahora solamente venía la cosecha. Dice la Biblia en Ruth capítulo 1, versículo 4. Si les hizo encargos, pues por lo visto no le hicieron caso.
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años, dice la Escritura, amado. O sea que tomaron mujeres de las que dice la Escritura que no debieron de haber tomado. La pregunta es, ¿se olvidaron del mandamiento que Jehová había dado al pueblo de Israel? Ellos venían, ellos eran del pueblo de Israel, ellos eran hebreos, eran del pueblo, ellos eran descendencia de Abraham. Y Dios un día les dijo, no darás tus hijos a sus hijas, ni sus hijas a tus hijos, para que no se vuelvan a sus dioses y se olviden de Jehová. Elimelec llevó a sus hijos, murió. ¿Se hizo encargos? No lo dice la Biblia. ¿Tenía preocupaciones como aquel hombre rico que estaba en el Hades? Pues no lo sé, pero la Biblia aquí dice que después de la muerte de Elimelec, sus hijos tomaron de las mujeres moabitas. O sea que comenzaron a mezclar, o sea, tomaron para sí las mujeres. Yo no sé si cuando Elimelec vivía les prohibía, o si hubiese estado en ese momento, si les hubiese permitido. A lo mejor y sí les permitía, así como este hombre llamado Manoa que le dice, pero hijo, ¿no hay entre nosotros de las hijas de nuestros hermanos para que la tomes por mujer? Sansón dijo, no padre, esta es la que me gusta. Y ahí van los padres por aquella mujer. Ahora la Biblia dice que no estaba el padre. La madre, ¿qué habrá dicho? ¿Lo habrá permitido? Pues tuvo que consentirlo, porque ya vivían entre ellos. Es decir, los mandatos de Dios se habían diluido. Los habían hecho dentro de ese hogar donde conocían principios y mandamientos de Dios. Y es que cuando vienen situaciones diversas, la gente es ahí donde se ve si es cristiano o no es cristiano. O amas, obedeces a Dios o lo desobedeces. O cedes ante el capricho, ante la demanda de tu hijo, o le das la espalda, diciéndole, hijo, yo no estoy de acuerdo con ello. Tú sabes que no debes de tomar esas mujeres. Porque esa mujer o ese hombre no es temeroso de Dios, no es un hombre que busque a Dios, que promueva los mandamientos de Dios, antes bien, lejos de extender el reino de los cielos, participa con las tinieblas, extiende el reino del diablo, es una persona que promueve el pecado. Aquí este hombre llamado Elimelec ya no estaba y sus hijos ya estaban tomando mujeres extranjeras, estaban tomando mujeres contrarias al pueblo de Dios. Se habían olvidado de Dios totalmente. A lo mejor en el pensamiento de ellos era, pues es que actuamos así porque Dios se ha olvidado de nosotros. Nos quitó a nuestro Padre. Estamos lejos de nuestra tierra, pero amado, todos y cada uno de nosotros tomamos nuestras propias decisiones. Pero toma bien en cuenta y siempre ten en el pensamiento, cada decisión que tú tomes, acuérdate de algo. Dios puso eternidad en tu corazón. Y le vas a dar cuentas, o le vamos a dar cuentas a Dios de todas y cada una de las cosas que nosotros hagamos. Cada decisión buena o mala. Aquí se añadía otra mala decisión. Primero salieron de su pueblo, de sus raíces, donde tenían el sustento y el abrigo. Reitero porque la Biblia lo dice más adelante. Ahora otra mala decisión dentro del hogar. Ahora a los hijos se les permitía tomar mujeres extranjeras, a las cuales no debían de tomar por lo que la Biblia nos enseña. Pero ahí no terminan las cosas, amado. Dirían las personas, ¿y aún falta más? Mira lo que puede suceder cuando las personas toman malas decisiones. Mira lo que puede suceder cuando no se consulta a Dios. Puedes hacer el día de mañana que tu familia sea una familia digna de conmiseración. O tu hijo, una persona que el día de mañana le tengan lástima por el hecho de cómo le está yendo en su matrimonio, por la mujer o el hombre con el que se casó. O sea, el día de mañana puede ocurrir eso en la vida tuya, en la vida de tus familiares. O sea, a una familia por una mala decisión se le puede dejar desprotegida, errante, sin abrigo. Pueden enfrentar situaciones que a nadie se le desearían. Las decisiones en esta vida son para bien o para mal. Y sobre todo si tú eres cabeza o jefe de familia, tu familia se va a enfrentar a situaciones diversas. Así como cuando el padre decide irse lejos, abandonar a sus hijos, a sus hijas, a su esposa y decir, pues yo estoy mandando el dinero no falta, está el gasto. Pero no está la protección, la seguridad, el amor, el servicio, la instrucción que puede brindar un padre. ¿Qué vemos? Que muchos padres están actuando así. Amado, cuando tú no estás con tus seres queridos, tu familia, aunque tú mandes el dinero, aunque esté el dinero ahí, pues es lo mismo que ocurrió con la familia de Noemí y de Elimelec.
porque el hombre ya no estaba. Tenían tierras allá en Belén, amado. Yo no sé qué habían ganado aquí en Moab. Dice la Biblia que ahí estuvieron por 10 años. ¿Qué es lo que habían ganado? Yo no sé si le faltaba o no le faltaba dinero, si lo tenían o no lo tenían. Pero, amado, aquí la Biblia nos dice que ya no estaba Elimelec con ellos. Y tú puedes ver cómo los jóvenes o los hombres, los hijos de Elimelec, comenzaron a descarriarse. Primero miraron ahí a las moabitas, luego decidieron a lo mejor ahí comenzar a coquetear con ellas. Y después de ello las tomaron. Después de ello ya estaban en su hogar, ya estaban con su madre Noemí. Es decir, ya se habían convertido en una familia. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el padre no estaba en casa. Ya había muerto, tú me dirás. Pero ¿y tú estás en casa? ¿Estás de alguna manera ahí con tu familia? ¿Estás instruyendo, siendo ejemplo, promoviendo la fe, amando y guardando los mandamientos, extendiendo el reino de los cielos y por supuesto también proveyendo para ellos, porque es importante? El que no provee para los suyos sea peor que incrédulo, dice la palabra de Dios. Ambas cosas van, ambas cosas son importantes. O sea, lo de Dios, pero también lo material, porque tu familia y tus hijos no van a vivir de la fe. O sea, amado, es importante. La tragedia había venido a esta familia, a este hogar, por una mala decisión de un cambio de ciudad. Y con eso no te digo, ay hermano, es que yo tenía pensado irme a otra ciudad a vivir. Amado, yo no soy de esta ciudad. Y estamos aquí, gracias a Dios. Y Dios nos ha ayudado. O sea, me refiero que cuando ya tienes una familia, cuando ya eres responsable dentro de un hogar, cuando tú eres una persona que ha entrado en pacto con Dios, tú ya no te mandas solo. Eres una persona que debe de ir a Dios y decirle, al consultar a Dios, Señor, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer aquello? Ya no es de que agarras y te vas y te marchas. Ya no es de que dejas Belén para irte a Moab. Ya no se trata de ello. Ahora hay a alguien a quien se debe de consultar. Por eso Jesús le dijo a Pedro, cuando eras joven te ceñías y hacías lo que tú querías. Mas cuando seas viejo vendrá alguien mayor y te ceñirá y te llevará por donde tú no quieras. Es decir, no somos personas que ahora decidimos por nosotros mismos. Hay alguien a quien debemos acudir. Hay alguien a quien le debemos de pedir su consentimiento. Hay alguien a quien debemos de consultar y es a Dios y a su palabra. Porque ahora, ¿qué nos mueve? Sus mandamientos, su reino. Ya no son los intereses. Mas sin embargo aquí Elimelec, del cual su nombre es Dios es mi rey, parecía que Dios no era su rey. Parecía que a Dios ya no lo consultaba. Parecía que a Dios pues lo hacía a un lado. Los mandamientos de Dios no le importaban. La tragedia ya era demasiada, pero aún se añadían más males a esta familia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice aquí en Ruth capítulo 1 versículo 5 lo que les ocurrió, dice la Biblia. Y muriendo también los dos, Mahalón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido, dice la Escritura. Fíjate ahora lo que ocurrió. Una vez más la muerte visitaba a este hogar, a esta familia. Ahora el desamparo era mayor, ya que no solo quedaba desamparada una mujer, dice la Biblia que ahora eran 3 mujeres, Orfa, Ruth y Noemí. El mal iba en aumento, la desgracia crecía. Y la pregunta es, ¿Elimelec consultó a Dios antes de salir de Belén para ir a Moab? ¿Lo habrá consultado, amado? ¿Se le olvidó que Dios había puesto eternidad en su corazón? O sea, ¿no entendió la obra de Dios para su vida? O sea, a este hombre, ¿qué es lo que hizo? Amado, la respuesta está más adelante en este libro, porque la Biblia dice que cuando ocurrió toda esta desgracia, cuando esto ocurrió dentro de la familia de Noemí, ya no estaba Elimelec, ya no estaban sus hijos, ahora ella quedaba sola con sus 2 nueras, amado. Amado, la Biblia dice que Noemí decidió regresar y con ella decidió venirse esta Ruth, su nuera, porque la otra decidió regresarse con sus dioses y esta mujer le dijo, o sea, a donde tú vayas yo iré, tu Dios será mi Dios, tu nación será mi nación, o sea, no me pidas que yo me vaya. Y la mujer decidió irse con su suegra y allá fueron, dice la Escritura. Ruth capítulo 1, versículo 19 al 21, dice la Escritura. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Y ella les respondía, no me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí? Ya que Jehová ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Ella misma testificó y dijo, en gran amargura me ha puesto el Todopoderoso.
Ahora regreso con las manos vacías. Jehová ha atestiguado contra mí y me ha afligido. Fueron palabras que salieron de su boca. Y quiero decirte que Dios permitió ello, pero se equivocó en decir que Jehová le había hecho esto, porque fue la decisión de ella. Fue la decisión de Elimelec. Fue la decisión de esta mujer llamada Noemí, porque ellos en acuerdo decidieron irse con su familia. Lo que sí es verdad es que Jehová atestiguó contra ella, trayéndole con las manos vacías. O sea, ella regresó humillada. Pues si el nombre de Elimelec, Dios es mi rey, significa, pero ¿por qué no se cumplía realmente ello? Amado, la Biblia dice en Ruth capítulo 1, versículo 6, lo siguiente. Esta mujer así regresó con las manos vacías. Aquí dice la Escritura, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan, dice la Escritura. O sea, amado, menciono este texto en este orden porque ¿qué fue lo que le movió para regresar a Belén a esta mujer? La Biblia dice que escuchó en los campos de Moab que Dios había visitado a su pueblo, traía bendición ahora y el pan le movió. ¿Y a cuántas personas les mueve lo material? Y yo creo que hay un momento, pero es el momento donde se debe de confiar en Dios. Dios sabe que esto es lícito. Dios sabe que es lícito que la gente vaya a trabajar a algún campo, a alguna fábrica, a alguna empresa, a algún lugar y lo debe de hacer. Y qué bueno, amado, que se haga. Pero aquí podemos conocer parte del corazón de Noemí. Ahora hay bendición allá. Primero había hambre en toda la tierra. Me voy para Moab, dejo lo material allá y me vengo a este lugar a ver qué encontramos. Pero ahí se encuentra con la muerte. Le viene la tragedia. Escucho ahora que en mi pueblo hay bendición porque Dios los ha visitado. Me regreso a Belén. Y esta mujer se regresó ahora a Belén. Pero amado, el regresar a Belén significaba lo que acabamos de leer hace un momento. Llegar con las manos vacías. Reconocer cómo le había ido en su vida. Les habrían de preguntar, oye, ¿y tu esposo y tus hijos? Oye, por allá murieron, habría que contestar ella. Es que mis hijos ni mi esposo ya no están. Y esta mujer que traes, vienes con una extranjera. ¿Qué pasa contigo, Noemí? Pues Dios me ha humillado y ha atestiguado en este momento, no a favor, sino en contra de mí. Y ahora regreso porque escuché que Dios ha visitado a su pueblo y yo vengo a este lugar. O sea, esto nos habla de algo muy importante, amado. ¿En cuántas ocasiones se han tomado malas decisiones? O sea, en los años que llevas de tu vida, en los años que llevas de casado, los años que tienen tus hijos de vida, ¿en cuántas ocasiones has tomado buenas o malas decisiones? Amado, hay un momento donde debes de regresar. Hay un momento que nos habla que debes de dar un giro de 180 grados. O sea, debes recapacitar, hacer un alto en tu vida y decir, oye, ¿qué estoy haciendo aquí en Moab? Me debo de volver a mi tierra. ¿Qué estoy haciendo en estas circunstancias? Así como aquel hijo pródigo, el cual estaba entre los cerdos comiendo o deseando las algarrobas. Y dice la Biblia que le vino la lucidez y dijo, oye, los criados, o sea, viven mejor en la casa de mi padre y yo aquí entre los cerdos, iré a la casa de mi padre. Y el hombre regresó para decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. O sea, le vino la lucidez. A esta mujer por fin le caía el 20, estando no entre los cerdos, entre las algarrobas, estaba ya en Moab, trabajando en el campo. Ahora ella debía de ver por sí misma. Porque ya no tenía el sustento, no tenía el abrigo, no tenía quien le diera seguridad. Aquello en lo que había puesto su confianza Elimelec y sus 2 hijos, ahora ya no estaban. Habían sido arrebatados por la muerte. Amado, ¿en quién has puesto tu confianza? El día de mañana te puede ocurrir y te vas a encontrar en el campo de Moab. Te vas a encontrar ahí entre las algarrobas. Y Dios no quiere ello. Lo que Dios quiere es encontrarte a los pies del Señor Jesucristo. Que estés rendido, confiado. Que estés buscando de Él su misericordia, su amor y su protección. Porque, amado, no es el dinero, no es la empresa, no son las cosas materiales las que te van a dar lo que tú necesitas. Dios ha puesto eternidad en tu corazón. Nosotros necesitamos al Dios del cielo. Aquí vamos de paso y podemos estar alegres con el sustento y el abrigo. Pero, amado, no busquemos más de ello. ¿Por qué? Porque de lo demás, dice el libro de Eclesiastés, es vanidad, es transitorio. O sea, no te va a satisfacer el día de mañana. Lo único que te puede llenar, y la Biblia dice que todo lo llena en todo, es el Señor Jesucristo. El único que te puede llenar, el que te puede dar esa paz, ese amor y ese gozo. Amado, esta mujer ahora regresaba humillada y Dios atestiguaba en contra de ella. ¿Por qué?
porque no traía a su esposo ni a sus hijos. O sea, su familia era una desgracia. Su vida era una desgracia. Quedaba desprotegida, amado. Y esta persona, al escuchar que Dios visitó a su pueblo para dar pan, regresó a aquel lugar, movida por ello. Amado, la Biblia es clara. Dice que esta mujer se levantó con su nuera y regresó a los campos de Moab. Dios visitó a su pueblo para darle pan. Ahora sí regresó a Belén, lugar que ella misma había decidido dejar con su esposo. Éxodo 16, versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Este era el pensar de quién, del pueblo de Israel, porque Dios los había librado y los había llevado a una tierra donde Él les había prometido que no les faltaría todo. Ahora iban de camino y debían de tener fe para llegar y cruzar aquel Jordán y tomar la tierra prometida. Pero la Biblia dice que estando en el desierto, estos hombres comenzaron a murmurar, a hablar en contra de Dios y a desear estar en aquel lugar diciendo: oye, me hubiera quedado allá en Egipto, donde estaban las ollas de carne. O sea, esa era su forma de pensar. Y Noemí, cuando escuchó que Dios había visitado a su pueblo, ¿qué pensamientos le habrán venido? ¿Cómo no me quedé en Belén? Allá donde teníamos el sustento, el abrigo, allá donde teníamos lo necesario, aquí solamente vine a perder a mis hijos. Así como se lamentaban estas personas en el desierto, así de la misma manera ahora se lamentaba esta mujer. La diferencia es que el pueblo de Israel tenía una promesa de parte de Dios y la Biblia dice que nunca los dejó sin pan, sin agua, sus vestidos nunca se desgastaron. Tuvieron todas y cada una de las cosas, hasta carne les dio el maná, pero esta mujer allá fue a encontrarse con infinidad de tragedias. O sea, con muchas cosas se encontró, pero ahora su pensamiento quizá era: ¿para qué vine a este lugar? Y si no hubiésemos venido, Elimelec y mis 2 hijos seguramente estuvieran con nosotros. Amado, es que la ciudad de Judea, de Belén, la ciudad de Israel, significa salvación, protección, redención, el abrigo que Dios le puede dar a las personas. Obviamente, cuando el pueblo de Israel hacía mal, pues les iba mal. Pero mientras ellos hicieran bien, ¿qué es lo que ocurría? La bendición, el maná no dejaba de venir, el agua no dejaba de estar. Es decir, el alimento, el pan nunca faltaba en el pueblo de Israel, a menos que ellos hicieran mal. Habían hecho mal, pero Dios ahora en su misericordia quería darle bendición a su pueblo, pero ellos mismos salieron de aquel pueblo y ahora regresaba con las manos vacías. ¿Por qué habrán salido estos hombres? La Biblia nos da una razón de cuando una persona pues busca lo contrario de los mandamientos o del reino de los cielos. La Biblia nos dice en el libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 al 14. Yo no sé si estos eran los pensamientos de Noemí, pero al parecer, por lo que nos testifica el libro de Ruth, sí eran los pensamientos de Elimelec y de Noemí. Dice Santiago 4, versículos 13 y 14 lo siguiente: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad, y estaremos allá 10 años, no 1 año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque, ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Ellos se fueron y estuvieron allá, no 1 año, sino 10 años. Allá trabajaron, se desenvolvieron, se realizaron, trabajó su esposo, sus hijos, pero cuando ella regresó a Belén, ¿qué traía, amado? La Biblia dice que no traía nada. Ella misma dice, pues he regresado, Dios ha testificado contra mí, he regresado con las manos vacías. No solamente con las manos vacías, con el corazón lastimado. He regresado, o sea, mal. Quizás ellos planearon, y mucha gente hoy planea, como el hombre de los graneros, pero el hombre no sabe qué será de su vida el día de mañana. El hombre de los graneros construyó sus graneros y murió. Elimelec y sus 2 hijos se fueron a Moab para ganar, pero la Biblia dice que por allá se encontraron con la muerte y su esposa regresó con las manos vacías. Amado, nuestra vida es como la neblina, hoy es y mañana deja de ser. ¿Y qué hay de nuestra alma para con Dios? Como dice el texto, ¿estamos siendo ricos para con Dios? La Biblia dice una cosa muy importante: no os hagáis tesoros en la tierra, donde los ladrones minan y hurtan. Haz tesoros en los cielos, donde los ladrones no minan ni hurtan. Seamos ricos para con Dios. Entonces, amados, si nuestra vida es como la neblina, como la flor del campo,
o como esa neblina que cuando sale el sol se desvanece y deja de ser. Amado, entonces preparemos nuestro corazón y nuestra alma para poder llegar delante de Dios y seamos aceptos a Él. Y Él pueda recibirnos y abrirnos las puertas del reino de los cielos y pueda decir, pasa al gozo de tu Señor. Debemos de tomar conciencia que lo trascendente de nosotros es nuestra alma, no es lo terrenal. Lo terrenal se va a quedar. Y si tú descuidas tu alma, tu vida espiritual por las cosas materiales, por lo terrenal, y si descuidas a tu familia, a tu esposa y a tus hijos por lo terrenal, amado, el día de mañana se te va a cobrar esa factura. Y es una factura muy cara. ¿Por qué? Porque Elimelec pues se perdió. Y sus hijos habían tomado mujeres extranjeras y murieron. ¿Qué habrá ocurrido? ¿Qué cuentas le habrán dado a Dios cuando llegaron allá? Elimelec, nunca me tomaste en cuenta. Y supuestamente tu nombre significa, Dios es mi rey, pero al parecer no fui tu rey allá en la tierra. Seguramente Elimelec dijo, sí Señor, pero ahora eres mi rey. Sí, pero ahora yo no te quiero. Amado, ¿y los hijos? ¿Qué cuentas le habrán dado a Dios en ese momento? ¿Qué habrá sido de sus vidas? Creo que podemos juzgar hasta donde la Biblia nos habla. Y si la Biblia nos dice esto de ellos, y así murieron, entonces estas personas se habrán perdido por la eternidad. No entendieron que Dios puso eternidad en sus corazones. O sea, el tiempo de vida que estuvieron en la tierra fue pasajero, fugaz. Pasó muy pronto como la neblina, y cuando menos se dieron cuenta, ya estaban delante de Dios. Nosotros mañana estaremos delante de Dios, o al rato, y si nosotros mentimos, y si nosotros robamos, y si nosotros comenzamos a hacer cosas malas, a golpear a nuestro prójimo, a caer en injusticias, a ser unas personas ligeras, inconstantes, como las olas del mar, si nosotros comenzamos a pecar, ¿qué cuentas le vamos a dar a nuestro Dios y Señor? Si no instruimos a nuestros hijos, si no amamos al prójimo, si no amamos y protegemos y trabajamos por nuestras familias, pero si primeramente no les proveemos lo del cielo, ¿qué va a ser de nuestras vidas? Amado, el que no provee para los suyos es peor que incrédulo. Y primeramente es lo espiritual, y lo secundario es lo material, y lo debemos de estar haciendo así, si no, amado, es porque hemos tomado malas decisiones. Estos hombres hicieron como Santiago dice, fueron, traficaron 10 años, pero su vida se desvaneció rápidamente. Esta familia no pensó como Dios. Santiago 4, versículo 15, el pensar del cristiano debe de ser en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. ¿Qué movía a Elimelec? A Noemí, lo cual los llevó a tomar malas decisiones. ¿El pan? No os afanéis por el día de mañana. Las personas, las familias. Lamentablemente hoy día están haciendo un lado los mandamientos de Dios. Están haciendo un lado la fe, la confianza que se debe depositar en Dios. Para así confiar en un trabajo. Para así confiar en lo terrenal. Mucha gente así lo está haciendo. Están anteponiendo lo material y haciendo a un lado lo del cielo. Los mandamientos de Dios. Amado, esta familia antepuso lo del mundo. No antepongamos lo del mundo. ¿Qué era mejor anteponer los mandamientos y principios de Dios para Noemí y decirle, hijos, ustedes no van a tomar a esas mujeres? Es más, yo no estoy de acuerdo. Si ustedes lo hacen, apártense de mí. O sea, en su momento, amado. Alguien por ahí dirá, oye, pero Ruth, la moabita, una mujer temerosa de Dios, sí. Pero antes de ser temerosa de Dios, era contraria al pueblo de Dios, a los mandamientos de Dios. ¿Pero qué me dices de Orfa? No vas a decir, ay, es que si se casa y a mi hijo le va como esa mujer Ruth. Pues amado, la Biblia dice que pues Ruth fue una mujer temerosa de Dios, pero y su esposo fue temeroso de Dios. O sea, no debemos confundir. Lo mejor es obedecer los mandamientos de Dios. Esta mujer llamada Noemí se dio media vuelta para cambiar su vida, cambiar el rumbo. Es como si ella fuera a Sodoma y Gomorra. Es como si ella iba a las puertas del Hades, pero esta mujer dijo, no, ese no es mi camino, yo me voy a regresar. Y aquí la Biblia dice en Ruth capítulo 1, versículo 7, lo siguiente. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Ruth capítulo 1, versículo 19. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Amado, es decir, nuevamente tuvieron que hacer el mismo recorrido. Si caminando, si por la barca, lo hicieron en un principio, no lo sé. Pero en esta segunda ocasión, dice la Biblia que salieron pues de aquel lugar y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Fíjate. Y luego dice que ellas anduvieron.
y hasta que llegaron a Belén. Sí, amado. Y dice la Biblia que de allá de Moab había 3 mujeres, las que iban a regresar, pero una, al comenzar a caminar, retrocedió y dijo, no, yo me quedo en Moab, aquí con mis padres, con mis dioses, con mis ídolos, y ahí se quedó. Y amado, toda persona que no se ha arrepentido delante de Dios es porque ha vivido en Moab, sumergidos en pecados, rebasando los mandamientos de Dios. Ha sido un pueblo contrario a los mandamientos de Dios. Porque si tú has roto algún mandamiento de Dios, rebasado un mandamiento de Dios, al mentir, al robar, al guardar odio, rencores, resentimientos, es porque tú vives en Moab. Y hay personas que de repente han tenido el llamado por parte de Dios, sal de Moab, ven a mí. Mas sin embargo la gente ahí viene y se animan en un momento de emoción y dicen, ahora sí voy a buscar a Dios, ahora me voy con Noemí, me voy con Ruth para buscar a Dios, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios, o sea, a mí no me pidas que me aparte. Y allí va Noemí, allí va Ruth, iba Orfa y de repente les dijo, alto, yo me despido de ustedes porque amo Moab. Y si es la manera que tú amas de vivir, pues sigue viviendo así, el odio, rencor. Pero cuando venga la desintegración familiar, cuando llegue la muerte, o sea, cuando lleguen las cosas a tu vida, o sea, no vayas a estar llorando ahí desde Moab, amado, diciendo, Señor, dame otra oportunidad. Señor, ¿dónde está Noemí? ¿Dónde está Ruth? Porque quiero ir con ellas. Amado, ya con el tiempo ni rastro habrá quedado de ellas. El tiempo es ahora, porque el mal va a venir sobre tu vida. Orfa se quedó en aquel lugar. Dios quería bendecir a estas 3 mujeres dándoles una nueva oportunidad. Y así Dios quiere dar una oportunidad a cada familia. Yo no sé si tu familia ha sido como la de Elimelech, donde el padre o la madre o el jefe de la casa ha tomado malas decisiones y hoy los hijos se han corrompido, los hijos andan en vicio, la familia está desintegrada, los padres están divorciados, yo no sé si hay pleitos, yo no sé si andas en infinidad de cosas dentro de tu hogar. Amado, Dios hoy te quiere rescatar de ello. Dios hoy te quiere sacar de aquel lugar. Dios quería bendecir a esta familia. Ahora ya habían tomado sus malas decisiones y Dios les podía decir, mira tus decisiones, ¿a dónde te han llevado? Ahora yo quiero tomar tu vida, la quiero controlar. Pero número 1 te voy a pedir una cosa. Dale un giro de 180 grados a tu vida. Y regrésate al lugar de donde saliste, del cual yo nunca consentí que salieras de aquel lugar. Porque mira, cuando saliste sin mi consentimiento, mira toda la pérdida. Mira tu vida hacia atrás. Observa el testimonio que hay detrás de ti. ¿Cuál es? Muerte, destrucción, desgracia, escasez, eres viuda. O sea, mira tu vida. Si amado, haz una remembranza de tu vida y mira qué ha quedado. Mira tu vida, a ver, medita. ¿Qué es de tu vida? ¿Dónde están tus hijos, tus hermanos, tus seres queridos? No vinieron porque están predicando allá de la palabra de Dios. O a lo mejor porque se fue de misionero tu esposo. A lo mejor están sirviendo allá al necesitado. ¿Dónde está tu esposo? Tu hijo. A lo mejor está afanado en el trabajo. ¿Dónde está tu padre? Trabajando ahí, afanadote. ¿Dónde está tu esposa? O sea, ¿dónde están los tuyos, amado? ¿Sabes? No sé, solamente tú lo sabes. A lo mejor están allá en Moab. Ojalá y les venga la lucidez como le vino a Noemí y escuchen una cosa. Jehová está bendiciendo a su pueblo. Jehová quiere integrar a las familias. Amado, así ocurrió con esta familia por una mala decisión. Ruth capítulo 1 versículo 22. Es muy lamentable, pero muchas personas hoy pueden hacer una remembranza de su vida y ver que solamente ha quedado destrucción y lamento en sus hogares. Dice la Escritura, así volvió Noemí y Ruth la moabita, su nuera con ella, volvió de los campos de Moab y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Amado, llegaron en el momento más preciso y oportuno. Dios había visitado a su pueblo y Ruth, Noemí, ahí estaban de regreso y era el comienzo de la siega de la cebada, dice. O sea que era un momento propicio para la vida de esta mujer. ¿Pero de qué dependía? ¿De la fe? ¿Del hecho de regresar? ¿De que se humillaran, reconocieran su condición delante de Dios y ante el pueblo? Porque se vieron muy humilladas, sobre todo Noemí decía, híjole, la Biblia dice algo muy triste. Capítulo 1, versículo 19, anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén, y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas y decían, ¿no es esta Noemí? Fíjate, se conmovieron, o sea, como diciendo, pobre de ella, qué desgracia, o sea, qué miserable mujer, mírala.
se conmovieron. O sea, la gente comenzó ahí a lo mejor hasta tener lástima. ¡Ay! Y amado, a veces hace falta solamente platicar unos minutos con unas familias, con el padre de familia y comenzar a escuchar. Yo en la semana, lo que hacemos comúnmente, hablaba con una familia y una persona me testificaba y decía, ¡ay! Tales atrocidades y perversidades un hombre puede cometer contra su propia familia. O sea, la mujer destrozada, llorando, me comentaba, es que esto es lo que ocurre en nuestra familia. ¿Pero por qué ocurre ello? Por una razón, porque viven en Moab, alejados de Dios, sencillamente. No hay otra razón, alejados de Dios. O sea, qué tragedia, o sea, qué miserable es el hombre sin Dios, de verdad. O sea, una vida que si te platicara, yo decía, hasta se me hacía un nudo en la garganta, en el estómago, se me revolvía, decía, ¡ay! O sea, hasta te dan ganas no sé de qué. Y luego, después de escuchar, vas saliendo de aquel hogar y te encuentras con ese hombre. Imagínate qué te da. Y lo peor es que ves al hombre chiquito, chaparrito, delgadito y dices, ¡ay, es tan perverso es! Así es el hombre sin Dios. Y este hombre, así es. Amado, ellas llegaron en ese momento. Pero gracias a Dios que había, amado, una ley promovida por Dios en Israel. Y es una ley buena para el pueblo de Dios, para el necesitado. En Moab, yo no sé si la había, pero al menos en el pueblo de Israel era una ley que Dios había prometido desde los días de Moisés. Llegaron en el momento propicio, en el momento exacto llegaron estas personas, pero gracias a Dios existía esta ley, dice 19 versículo 9 y 10 de Levíticos. Cuando ciegues la mies de tu tierra, no segarás hasta el último rincón de ella, ni espigarás tu tierra segada, y no rebuscarás tu viña, ni recogerás el fruto caído de tu viña. Para el pobre y para el extranjero lo dejarás, yo Jehová, vuestro Dios. Amado, déjame decirte que Noemí conocía esta ley, pero al igual esta extranjera ya conocía la ley y le pidió permiso a su suegra diciéndole, déjame ir a recoger espigas. Y dice la Biblia que Noemí le dijo, ve, hija mía. O sea que el tiempo de la siega era un tiempo, amado, de bendición, de regocijo, de fiesta para el pueblo, allá en Belén, en Judá, en Israel. ¿Por qué, amado? Porque el rico, pues le venía la bendición, al igual que al trabajador. Para el pobre Dios tampoco se olvidaba porque promovía esta ley donde ellos debían dejar para el pobre y para el extranjero. Es decir, Dios no desamparaba a ninguna persona en el pueblo de Israel. Entonces, ¿por qué salió este hombre llamado Elimelec, Noemí y sus hijos? Si había esta ley, ¿se les olvidó? ¿A poco serían más buenos en Moab? Amado, no me vayas a decir eso, que los del mundo son más buenos que Dios. O sea, no me vayas a decir eso, que en el mundo es así. Ya cuando una persona tiene ese pensamiento, no, es que la gente de afuera, es que aquella persona veo que es mejor que el pueblo de Dios. Amado, no pienses eso, porque ahí ya hay una corrupción en tu corazón. O sea, ya te estás yendo por otro lado. Seguramente Elimelec, estas personas tenían ese pensamiento. No, vámonos para allá. Porque cuando uno va a cegar para comer, te miran mal. Amado, pero al fin ahí estaba la ley, promovida por el Dios del cielo. O sea que ya cuando se tiene ese pensamiento de que en el mundo son mejor que Dios y que la iglesia de Dios, amado, ya ahí tu mente, tu corazón ya se está corrompiendo. Ya estás permitiendo pensamientos que ni siquiera son de Dios. Dios no desamparaba a las personas. Siempre ha buscado leyes a través de las cuales su pueblo se rija y haya justicia entre ellos. Así de la misma manera Dios hoy quiere bendecirnos a todos. ¿Pero qué está pidiendo Dios para tu vida, para tu familia? Algo muy sencillo. Que regreses a Belén de Judea. Que regreses a la ciudad del Dios del cielo. Y ello va a significar, amado, ese esfuerzo, que te regreses, esa travesía, ese ir a recorrer el mar muerto para poder llegar nuevamente a Belén. Que te regreses de aquellos caminos que habías tomado, de los cuales fueron malas decisiones. Dios dice, mira, date media vuelta, arrepiéntete y vuelve a hacer las cosas primeras. Amado, esta mujer lamentablemente ya no pudo regresar acompañada de su esposo y de sus hijos. Y lamentablemente, amado, en muchas ocasiones va a ocurrir así, que tú quieres buscar a Dios, pero tus hijos, tu familia, ya no va a estar dispuesta. Van a decir, yo me quedo aquí en Moab.
este es mi lugar, son mis raíces, es lo que yo amo, es mi manera de ser, es mi forma de ser, déjame vivir mi vida, dicen muchas personas, sea chico, sea grande, el joven, el adulto, déjame a mí vivir con mis tradiciones, mis costumbres, es lo que me enseñaron, tú ve y busca a Dios si tú quieres, pero a mí déjame así. Ese es el pensar de muchas personas. Pero amado, hoy que te vas, te regresar a ti. Dios quiere comenzar contigo. A lo mejor un día le viene la lucidez a tus familiares y dicen, oye, sí, yo también quiero regresar. Lamentablemente, para Noemí, sus familiares, ya no era posible, porque ellos ya habían quedado muertos en aquel lugar. Si tu familia, si tu ser querido, tus hijos, tu esposo, tu esposa, aún no ha muerto, amado, tú tienes una esperanza. Porque cuando esta mujer le vino la lucidez, cuando esta mujer comenzó a tomar buenas decisiones, no regresó sola, traía una acompañante y era Ruth. Así por tu testimonio, por lo que hables, amado, se van a venir contigo. Van a decir, yo quiero ir a donde tú vas. Oye, yo quiero escuchar lo que tú escuchas. Yo quiero buscar y vivir como tú vives. Yo quiero andar como tú andas. Quiero ir a aquel pueblo del cual tú me has hablado tanto. Y amado, va a venir tu ser querido, familiar, amigo, vecino, quien sea. Amado, así va a ser, pero necesitas hoy tomar la decisión de regresar. Noemí no complació a Dios en un principio. Después, cuando decidió regresar a Belén, ahora Dios sí se complacía en ella. Aunque ella al regresar, ella misma dijo, ya no me llamen Noemí. ¿Por qué dijo eso? Porque no había complacido a Dios. Dijo, ahora llámenme Mara. Ella misma se puso su nombre ahora, porque estoy en amargura. Si Elimelec hubiese vivido, ¿cómo se hubiese puesto? ¿Maro? Porque venía en amargura, el incrédulo, pero no, ya no vivía. Amado, yo no sé cómo tú te vas a nombrar ahora. Regresa a Belén y no sé si te vas a poner Mara, Maro, incrédulo. Yo no sé cómo te vas a poner, pero es necesario que esa mala decisión que tú tomaste la reconozcas y digas, Señor, por esta mala decisión, porque por una mala decisión nomás. Imagínate la joven que se mete con el hombre que no debió haberse metido, fornicó. La mujer que adulteró y destruyó su matrimonio y de ahí se vino abajo. Una mala decisión nomás. Una sola mala decisión. ¿Y sabes qué es una mala decisión? Que tú no hayas buscado a Dios todavía. Esa es una mala decisión. Que te va a costar o te ha costado mucho hasta el día de hoy. Por tu carácter, por tu forma de ser, por tu desobediencia, por no obedecer los mandamientos, has destruido muchas cosas. ¿Por qué razón? Por no buscar a Dios. Lo cual es una mala decisión, amado. Es una mala decisión en tu vida. Y eso ha afectado a tu persona y a muchos de los tuyos. Esta mujer llamada Noemí, lo cual, reitero, significa mi placentera, ahora regresó para ello. Se humilló, llegó el tiempo de la siega y hubo bendición para ella. Amado, al menos yo salí de Moab. ¿Tú sigues en Moab? ¿O hay personas que quieren regresar a Moab? Amado, Moab es destrucción. Los moabitas, descendencia de Lot, del incesto que ocurrió entre su hija y él, los hijos del padre. Amado, salgamos, huyamos de Moab, porque en Moab hay destrucción, hay lamento, hay muerte, hay desgracia, hay escasez. Promueven las cosas bonitas, pero mira, el mundo así es. Primero te da y luego te quita todo. Así es el mundo. En apariencia te da, pero te va a quitar a tus seres queridos. Te quita la paz, te quita el gozo. O sea, te quita muchas cosas el mundo. Pero Dios todo ello te lo otorga. Cada uno de nosotros decidirá regresar a Moab, salir de Moab. Cada uno decide o cada uno sabe cuál es su condición delante de Dios. Hay quienes más bien estuvieron en Moab y un día Dios los llamó a Belén. Pero estando en Belén, como el pueblo de Israel, se acordaron de las ollas de carne y se regresaron a Moab. Y hoy están viviendo en Moab. Y a pesar de la desgracia que están viviendo dentro de sus hogares, sus familias, quieren seguir viviendo en Moab. Pero amado, Dios hoy te llama desde el cielo para que se escuche su voz en Moab y te dice, ven, quiero llevarte a Belén. Pero cada uno de nosotros decide cuál es tu condición. Cerremos nuestros ojos.